Pues básicamente ahí lo que nos tuvimos que enfrentar es a un espacio aéreo inmenso, que eso es algo positivo, pero al ser tantos aviones, tantos participantes y procedentes prácticamente todos de la misma base, los tránsitos hacia el espacio aéreo y de vuelta al espacio aéreo eran realmente un quebradero de cabeza, y era donde hemos podido sacar bastantes lecciones aprendidas, aunque parezca que no, pero que llegar al espacio aéreo y volver también es parte de la misión. Y volar de noche también en Australia es una experiencia, porque normalmente cuando volamos en zonas europeas están bastante pobladas, entonces puedes ver el suelo porque está todo iluminado, ves el cielo y tal, pero claro, cuando vuelas en 700 kilómetros cuadrados en los que no hay absolutamente nada, lo único que hay lenguas de fuego de incendios que hay en el suelo, sin ningún tipo de continuación luminosa, entonces miras para arriba, ves las estrellas, ha sido una experiencia también y también un objetivo que teníamos con este ejercicio. Después el segundo es la India. Ahí lo principal que hemos sacado, lógicamente, es combatir contra plataformas que no tenemos en otro sitio y que no encontramos en otro sitio. Es la primera vez que hemos podido volar contra ellas, principalmente el Su-30, el MKI, que es el que tienen los indios. Y después, por último, serían los tránsitos, ¿no? Sobre todo los tránsitos desde Australia hasta la India, en la que es la época del monzón, con meteorología, hacer los tránsitos, saltos, todo combinado en el ambiente multinacional que estamos hablando. Eso ha sido principalmente el challenge, ¿no?, que hemos tenido para llegar de vuelta a España. Por parte de mi ala, del ala 14, pues en primer lugar centrarnos como el foco principal de nuestro trayecto era el Arctic Defender, el ejercicio que se realizaba en Alaska junto a la Fuerza Aérea Americana, francesa, alemana y algunas otras fuerzas aéreas que aportaban apoyos un pelín menores. Y bueno, lo más complejo del ejercicio en sí fue un poco también lo que ha comentado el comandante, ese espacio aéreo tan inmenso, con la consideración de combustible para ir, volver, combatir, repostar, si no repostamos, qué ocurre, cómo reaccionamos a esto, planear todo ese tipo de contingencias. El espacio aéreo es muy congestionado, con montañas, volando sobre montañas de 5.000 metros, en las que no estamos tan acostumbrados por ese ambiente tan demandante. Yendo un poco más allá, los escenarios eran muy complejos, eran escenarios contra amenazas simuladas de última generación, tanto materias tierra-aire o superficie-aire como plataformas aéreas de quinta generación, simuladas por propias plataformas de quinta generación, con las consideraciones que tiene en cuanto a capacidad furtiva, etc. Entonces, planear ese tipo de misiones y cómo integrar todos los componentes para que fuese un éxito era muy demandante. Y nosotros tuvimos dos compañeros que lideraron esas misiones de más de en torno a 50 aviones aliados con sus diferentes capacidades y lo que aportaban, lo que traían a la mesa. Otra parte también muy compleja y es el loto de imprevistos a los que nos enfrentamos con el famoso motor el día de antes de saltar a Japón. Y bueno, tengo que levantar la mano, fui yo el que me comí el pájaro. Y bueno, ver también como la flexibilidad con la que montaron el motor alemán fue una pasada y fue bastante enorgullecedor. Y bueno, por suerte de esa parte tan compleja de los imprevistos, de logísticos, de los saltos, nos arropaban el mando aéreo combate y demás unidades de nuestra fuerza aérea, son las que un poco nos ayudaban en lo que hacían que nosotros pudiésemos centrarnos en el vuelo. Perdón que no le he contestado a la segunda pregunta. El Eurofighter se desempeña bien en cualquier ambiente. Bueno, por parte del ala 31, que llevábamos los aviones de carga, yo creo que lo más difícil es el planeamiento, es antes de subirte al avión, porque muchas veces hay mucha incertidumbre. Por ejemplo, ¿qué meteorología va a hacer? Esto era algo que en este vuelo importaba mucho, porque, por ejemplo, se me ocurría uno de los saltos más largos que hicimos fue de Islandia a Alaska, y para hacer eso en línea recta hay que pasar muy cerca del polo norte, ¿no? Entonces, ahí no tienes aeropuertos cerca. Los aeropuertos más cerca en algún momento dado podían estar a más de 2 horas y media. Y eso pues requiere, siempre uno cuando planea un vuelo tiene que ponerse en el peor caso y decir, oye, ¿qué pasa si tengo que ir a uno de esos aeropuertos? Entonces hay que planear el combustible y poner muchas veces límites a la máxima carga que puedes llevar, no poniéndote en el caso de que todo va bien, sino poniéndote en el caso en el que todo va mal. Y muchas veces tienes esa incertidumbre, porque depende también de la meteorología, cómo van a estar los campos, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces lo más fácil en el vuelo logístico es una vez que ya has despegado. Dices, bueno, ya está, ya sabemos, tenemos certeza sobre todo lo que hay
y ya está todo según planeado, ¿no? Sabemos en cada caso, en cada emergencia que pueda haber o lo que sea, lo que debemos hacer y con las condiciones de hoy, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese planeamiento ha sido difícil, ha habido que estudiar muchas cosas, también en ambientes que no estábamos quizás tan entrenados, como es este caso en el que vuelas cerca del polo. Y sobre los aviones, la verdad es que afortunadamente han ido muy bien, no hemos tenido que dejar ningún avión ahí que rescatar con otro trayendo ninguna pieza de mantenimiento ni nada. Se han portado bien, los aviones están funcionando bien, en este caso los A400M. Yo quiero añadir una cosilla que no se ha dicho y que casi nadie percibe, pero para hacer un despliegue de este calibre hay un trabajo de mantenimiento anterior para preparar los aviones que tengan el potencial suficiente para poder aguantar 2 meses fuera sin revisiones grandes que les generen horas de vuelo. Es un trabajazo que tienen que hacer las unidades de mantenimiento de todas las unidades para tener ese número de aviones, que no es solo el número de aviones que han ido, porque a la salida de España había que tener aviones reservas por si alguno fallaba. No piensen que es solo el reto de coger un motor, colocarlo, montarlo y probarlo. Al ser un motor alemán, el motor no está dado de alta dentro del sistema español y el software del avión tiene que identificar también al motor. Entonces hay que actualizar todo ese software, hay que decirle al avión que se va a poner ese motor con ese número de serie, con esas piezas, etcétera, etcétera. El reto aquí en España también implicaba ingenieros para que en prácticamente 24 horas ese motor estuviera en un Eurofighter y sin perder el tren de aviones que tenían que salir a una hora hacia Chitose, Japón, el avión estuvo listo. O sea que el trabajo, como ha comentado antes el teniente general, no solo allí, sino aquí hay un equipo enorme. En cuanto al número de personas, todo el mundo está detrás del Pacific Skies. Pues contestando a su pregunta, bueno, el principal objetivo que teníamos nosotros era cómo integrarnos con esas plataformas de quinta generación, principalmente con ellos. Es cómo tratarlos en nuestro mismo paquete, cómo explotar sus capacidades y cómo ellos también pueden explotar las nuestras. Al final, nuestro avión es muy capaz y pone encima de la mesa muchísimas cosas que ellos aprecian en capacidad de carga de misiles, capacidad de volar alto y rápido y poder mostrar también nosotros también pudiésemos poner en práctica nuestra capacidad de tácticas aire-aire, sobre todo, también aire-suelo. Ellos un poco también lo que nos aportan, lo que nos ayudan, es principalmente esa capacidad furtiva, es su mayor ventaja, y ellos son los que pueden como, estar en primera línea contra amenazas especialmente de superficie aire de última generación. Entonces ellos son un poco los que son encargados de protegernos de esas, sobre todo plataformas de superficie aire, para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo. Al final muchas veces nosotros somos el núcleo de la misión, el objetivo, los que abaten un objetivo o los que protegen el espacio aéreo, y ellos son un poco los que nos protegen a nosotros. Entonces son plataformas muy compatibles y que trabajan muy bien juntas y nos necesitan ellos a nosotros lo mismo que nosotros a ellos. Y bueno, volar contra ellos, el principal consideración que tiene, característica, es que pues, al ser furtivos es más complicado detectarlos con el radar y combatir contra ellos. Al final, bueno, hay formas de hacerlo, no son invencibles, y también un poco nuestra manera de ponernos ese desafío y saber cómo combatirlo. Bueno, respecto al Su-30, si me permiten la licencia, es en el combate, sobre todo visual, es una bestia. O sea, es una plataforma que tiene unas capacidades increíbles, muy grande, lo cual no necesariamente es una ventaja en el combate visual porque es más fácil adquirirlo, pero tiene muchas capacidades. En este tipo de combates, que como se ve en el vídeo es todo como muy rápido y parece que simplemente es lo que primero te viene a la mente ejecutas, realmente no es así. Eso lleva un entrenamiento previo y un planeamiento, porque lo que hay que identificar son las zonas en las que tu plataforma tiene capacidades mejores que la otra y tienes que llevarte el combate a esas zonas y explotarlas para al final pues intentar ganar el combate. Entonces el Eurofighter tiene unas áreas en las que claramente es superior al Su-30, y si las explotas, las sabes explotar bien, pues te lo pasas bastante mejor, como en el vídeo, que si él te lleva a su terreno, ¿no? Y después, con respecto al combate ya radárico, que es tu segunda pregunta,
Realmente el ejercicio que hicimos en la India hay que también tener en cuenta que al estar con un país aliado pero que no es de la OTAN, el nivel de clasificación que teníamos en el ejercicio era menor. Por lo tanto, el armamento y ciertos datos que usábamos eran genéricos porque no se pueden compartir. Entonces, en ese combate, conocer exactamente las capacidades es un poco más complejo y lógicamente ellos tampoco te las van a compartir abiertamente. Al final estás combatiendo y sabes lo que pueden hacer y lo que no, tiene muy buenas capacidades, pero en el ambiente de VR diría que el Eurofighter es ligeramente, si no claramente superior. Yo te puedo contar una anécdota porque me la contaron ellos. O sea, el primer combate, los aviones durante todo el despliegue han ido cargados con 2 depósitos de combustible que le dan al avión mucho drag. En el primer combate salieron con los 2 depósitos. En el segundo ya se los habían quitado. Y ya combatieron sin depósitos. Y claro, con eso ganan en ventaja aerodinámica y capacidad de meter Gs, etcétera, etcétera. Bueno, sí, yo tuve personalmente la suerte de hacer ese salto de Alaska a Japón y bueno, no vamos a mentir, era algo que había que tener en cuenta, algo que había que considerar. No era lo que planeábamos, pero era algo que tener en cuenta. Era al final aeródromos que estaban cerca y que debían ser considerados en caso de emergencia. Entonces sí era algo que considerábamos, pero no nos preocupaba. Nosotros íbamos a lo nuestro, como se suele decir. Y bueno, sí sabíamos que existía la posibilidad de que nos interpretasen, había pasado anteriormente con los alemanes y teníamos ciertas consideraciones que deberíamos hacer para actuar de manera más sobria y responsable posible. Y nada, bueno, el salto sí, era algo de lo que hablamos, que consideramos, pero nada más allá no tenía mucho más. Yo quería preguntarles a los pilotos, tanto del ala 11 como del ala 14, pues que nos contaran un poco, a título de vivencia personal o de impresión personal, cuáles son las fases más estresantes, más gratificantes, aquello que lo que nos espera, o donde de verdad se disfruta, donde se aprende, por ejemplo, yo que sé, en los ejercicios de combate o de combate disimilar, o el estrés que se produce en los reabastecimientos en vuelo durante los vuelos de traslado. No sé, contar un poco sus vivencias y experiencias desde el punto de vista del piloto. Muchas gracias. Yo creo que esa pregunta dependerá mucho de quién la conteste, ¿no? Porque irá muy relacionada pues, al plano personal y a la experiencia, sobre todo, que tenga cada piloto. En mi caso personal, si lo divido en 2 planos, ¿no? El personal y el profesional. En el personal, me ha requerido un esfuerzo grande, lógicamente, por todo lo que ya han dicho los generales, sobre todo en la parte de planeamiento, muchos viajes, muchas horas, para que todo saliese como tiene que salir. Pero después también tener la experiencia personal de estar en países, sobre todo en nuestro caso, que nosotros estuvimos en Australia, Malasia, la India, después estuvimos en Abu Dhabi, en Emiratos y después volvimos, países en los que no estamos acostumbrados a estar. Es verdad que Australia realmente es lo mismo me refiero, es un país de corte occidental en el cual, aunque esté del otro lado del mundo, que era un poco el problema, ¿no?, logístico que teníamos, quitando eso realmente era como operar en cualquier otro ejercicio que hemos estado, pero todo lo demás era completamente nuevo, con formas de trabajar completamente distintas, con plataformas distintas, culturas completamente distintas, que subrayo de cultura porque cuando vas a países como la India, nosotros damos cosas por granted, ¿no?, como decimos en inglés, pero es que no es así. O sea, ellos tienen otras formas de trabajar que les funcionan, son válidas y te tienes que amoldar a ellas. Y es muy diferente ir de turismo que ir a trabajar y tener que sacar la misión. Entonces, para mí, en la parte personal, para mí lo más enriquecedor ha sido eso, ¿no?, enfrentarme a liderar al personal que tenía en esas condiciones, ¿no?, de tan diferentes. Y después en el profesional, bueno, pues el ejercicio de Australia, ya lo he dicho antes, realmente a mí lo que más me ha impactado ha sido, bueno, la inmensidad del espacio aéreo. Nunca he estado en un espacio aéreo como ese, dudo que exista un espacio aéreo como ese en ningún sitio del mundo, pero sobre todo volar de noche, ¿no? Lo que os he comentado antes, eso, o
sea, hay gente con mucha más experiencia y tal, pero yo llevo volando desde 2011 el avión y verte en esa situación, recostando de noche, que no ves absolutamente nada, que lo único que ves son lucecitas del avión del tanker, repostas y de repente estás ahí acometiendo con otros 40 aviones al lado tuya y miras para abajo y ves lenguas de fuegos de kilómetros y miras para arriba y ves todo el cielo estrellado. O sea que no es justamente lo aeronáutico, pero para mí ha sido una de las cosas que más me impactó ese ejercicio. Y después de la parte de la India, en el plano personal, pues lógicamente tener la experiencia de combatir contra un Su-30, eso dudo que vuelva a tener esa oportunidad. Y eso ha sido lo que más me ha llevado. Después también recalcar que allí en la India se hacían salidas de intercambio que se llamaban. Entonces, uno de mis tenientes tuvo la oportunidad de subirse en un avión indio, de fabricación india, se llama el Texas, y claro, esa experiencia que se ha llevado él siendo teniente con la proyección que le queda todavía en el ejército de aéreo es de un valor incalculable. O sea, subirse en un avión de otra nación y que te dejen pilotarlo, porque lógicamente no aterrizarlo, porque supongo que no se atreverían, pero sí volarlo todo el vuelo y ver qué performance tiene, cómo funciona, qué es lo que hace, etcétera. Eso tiene muchísimo valor. Y después la última parte es el tema de los saltos. Realmente aquí, quitando lo que ya he hablado del monzón, que esa parte sí era un poco estresante, también es un poco lo que ha dicho antes el general, ¿no? Que vamos con tenientes. Hay que tener en cuenta que estos tenientes, algunos de ellos tienen 20 y pocos años. Y estás con 20 y pocos años diciéndole que se suba en un avión a hacer un salto de 6 horas, en el cual va a atravesar todo el océano Índico con tormentas, con aviones de otras naciones, en las que algunos casos tienes campos alternativos en los que están a más de 300 millas y en el que, lógicamente, como ha dicho el compañero de la 31, nosotros cuando planeamos algo, planeamos siempre pensando en lo que puede pasar, pero hay cosas que cuando piensas en lo que puede pasar, prefieres casi no pensarlas. Entonces, a mí me gustaría poner en valor eso, el que chavales tan jóvenes sepan cumplir una misión que tienen con tantísima responsabilidad, ¿no? Respondiendo a su pregunta, ¿qué es lo más estresante y lo más gratificante? Pues en mi caso personal, y creo que es aplicable a muchos compañeros, normalmente sigue una tónica similar. Lo estresante es el planeamiento, cuando planificamos todas las posibles contingencias o, como dicen en inglés, what ifs, de cada asalto, de cada misión, cuando planeas integrar tantos elementos, tantas plataformas en una misma misión para conseguir un objetivo contra amenazas muy desafiantes, siempre es el momento del planeamiento en el que a lo mejor te sientes más estresado porque dices, ¿qué pasa si ocurre esto? ¿Cómo reaccionamos ante esto otro? Y empiezas como a darle vueltas a todo. Pues lo responsable, hay que estar preparado para lo que pueda pasar. Y eso a lo mejor cuando empieza el tiempo, empieza a premiar, empieza a acercarse a la despegue y sigue teniendo cosas que todavía no tienes del todo planeadas, es el momento en el que a lo mejor siente más estrés. Es un poco contraintuitivo, porque luego cuando subes al avión es como, ahora sé lo que tengo que hacer, ahora todo, se ve todo más claro. Cuando al final es el ambiente conocido y lo ves mucho más claro una vez que estás subido. Por ejemplo, es en las navegaciones, en los saltos, piensan muchas veces qué pasa si no reposto, qué pasa si estoy en nortifino, pues una maniobra complicada, es arriesgada, hay que estar totalmente manual. Y bueno, piensas qué pasa si estoy en nortifino, no puedo repostar, me tengo que ir a este sitio, de esta emergencia al otro lado, y luego llegas y cuando todavía estás pensando en eso y no te das cuenta y ya estás enchufado en el avión Cistena y ya estás repostando. Entonces es algo que me sale automático, Entonces eso es gratificante, ver que estamos preparados para bloquear esa tensión en vuelo y pensar claro y conseguir los resultados. Es muy gratificante porque significa que todo el adiestramiento al que nos han ofrecido, que nos han aportado estos años, ha sido fructífero. Entonces un poco esa es la tónica general que yo diría. Y personalmente, bueno, lo más gratificante también es, aparte de esa estrecha colaboración con todos los países aliados de la OTAN, especialmente Alemania, porque personalmente también mis dos mayores hitos aeronáuticos, que fue hacer una alarma real de policía aérea en Estonia y cruzar de Alaska a Japón en mi caso, fueron con aviones alemanes.
Entonces es como esa estrecha relación que tenemos es muy gratificante y ver que podemos volar juntos, podemos hacer misiones reales juntos, podemos cruzar el mundo juntos, la verdad que es bastante gratificante, enriquecedor y bueno, personalmente también llegar a Japón, un país tan lejos y exótico, por decirlo así, en el que no tenemos tanto contacto y que te reciban como si fueses una estrella del rock, cientos de personas celebrando, habla un poco de la buena estima que nos tienen a Europa, a España,